con el estudio de las parashot anteriores, Vayelech y Pekudei, finalizamos el Sefer Shemot, libro de Éxodo, y comenzamos con la parashá llamada Vayikra, correspondiente para esta semana, con su nombre griego levítico, debido a que mayormente este libro trata con las instrucciones dadas a los levitas. Así que comenzamos a estudiar este libro de la Torá, Vayikra, Levítico, que trata principalmente sobre el servicio y las responsabilidades de los Kohanim, sacerdotes. Es por eso que también se le conoce como Torá Kohanim, leyes de los sacerdotes. Quisiera en esta oportunidad de grabar en su mente, en su corazón, el porqué de tantos holocaustos, sacrificios de toros, macho cabrío, paloma, etc. De que varias ocasiones se me ha abordado con estas inquietudes personas a las cuales le llaman poderosamente la atención estos tipos de ritos o ceremonias de nuestro pueblo. Así como ha existido del principio el bien, existe el mal. Así como existe la luz, existe la oscuridad. Desde el principio de la creación hubo una resistencia por las cosas creadas, instituidas por Dios, por las cuales, creadas por Él, dice la palabra, y Adonai vio que era bueno, y también por sus estatutos, leyes, dice la Torá, y todo lo que proviene del Altísimo nos ayuda para bien. Como lo he enseñado en algunas ocasiones, diciendo que para Dios existen dos pueblos, su pueblo y las otras naciones, el que está con Él y el que no está con Él. El que está con Él pertenece a su pueblo, pueblo elegido por Él mismo. Como dice, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. No es que Hashem menosprecia a las otras naciones, ya que Dios llama a Abraham, a nuestro padre Abraham, lo llama de Ur, de la tierra de los caldeos, tierra pagana, de padre pagano y constructor de ídolos. ¿Para qué? Para formarlo como el gran líder de los hebreos, bajo su autoridad y santidad. Entonces, amados, lo que queda demostrado con esto, que Hashem quiere
que pertenezcamos a su pueblo, no importando de dónde vengas, sino que te convierta al Dios de Israel, al Santo de Israel, bendito sea, para que formes parte de este pueblo que fue llamado de ser reyes y sacerdotes santos. Y hace que sean marcados para Él. Marcados, sí, marcados con la circuncisión, una marca imborrable, una marca que lo hace diferente a otros pueblos. Así como nos hace diferente a ser sellado cuando recibimos a nuestro Yeshua como nuestro Señor, Salvador de nuestras vidas. En el libro de Moisés, de Shemot, el libro de Moisés, obviamente, capítulo 6, versículo 2, dice Hashem, habló todavía Adonai a Moisés y le dijo, Ani Adonai, yo soy Adonai. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Elohim El Shaddai. Hashem ha venido haciendo un seguimiento a nuestros padres, Abraham, a Isaac y a Jacob, porque él ha querido establecer desde el inicio del pueblo hebreo, de su pueblo, un pueblo santo, un pueblo kadosh. Miremos lo siguiente, lo libera de la esclavitud egipcia, lo lleva al desierto para darle la tierra de Canaán y establece un pacto que dice, por medio de Moisés le dice, yo los sacaré por debajo de las tareas pesadas de Egipto. Lo libraré de los duros trabajos y los redimiré con mi brazo poderoso y cumpliré con juicio grande. Los tomaré a ustedes como pueblo mío y yo seré su Dios. Hay una referencia un poco chistosa que dice que donde hay 3 juicios hay 5 opiniones diferentes. Digo esto por las diferentes opiniones de los rabinos y sus interpretaciones y a sus investigaciones que cada sabio hace. Me llamó la atención que el sabio Rashi no hace referencia a algo que sí otro rabino tomó en cuenta con respecto al primer versículo de la parashá de hoy, que dice, Vayikra el Moshe, y llamó a Moisés. Lo interesante de esto, amados hijos, y además de otras cosas más, es cómo llama Hashem a Moisés. Lo llama con una ternura muy particular, muy singular. Además, ¿cómo está escrito en hebreo la palabra Vayikra? Vayikra. Los que saben o conocen la letra hebrea saben que se escribe Bab, Yo, Kaf, Resh y Alef.
Ahora, lo interesante no es esto, sino cómo está escrita la última letra, que viene siendo la Aleph, que suena como A en la palabra Vayikra. En la Torah está escrita Aleph, está escrita más pequeña que otra letra que conforma la palabra Vayikra. Ojalá pudiéramos, que ustedes pudieran bajar en hebreo ese escrito, capítulo 1, versículo 1 de Vayikra, y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Sí, amados, la letra Aleph es más pequeña, del tamaño normal. Y lo curioso de esta palabra escrita aquí, especialmente en este versículo, está escrita con la letra Aleph más pequeña. Es curioso que la palabra llamó normalmente no se escribe con Aleph, pero se escriba de la Torah siempre han respetado y guardado celosamente todos los detalles de la Torah sin excepción alguna. Y es por eso, miles de años después, se conservan todos sus detalles. Detalles como, por ejemplo, que para cualquier lector le puede parecer insignificante. Ahora bien, si la Torah es palabra de Dios, palabra de Hashem, y todo lo que hay en ella es y con un propósito, ¿por qué aparece esta letra Aleph más pequeña, no del tamaño normal que las otras letras? Veamos, explican nuestros sabios que cuando Hashem llamó a Moisés, no lo hizo como normal y habitualmente se llama a alguien, sino que lo hizo de un modo muy suave, cariñoso y tierno, digamos, muy íntimo y paternal, llamando al cual evidentemente Moisés, al cual es llamado, evidentemente Moisés respondió. Ahora bien, el problema de esto surge cuando Moisés tuvo que escribir este suceso de él con Hashem, o sea, de escribir con palabras ese llamado que había recibido de Hashem. Es decir, cómo poner en palabras ese tipo o esa clase de llamado que había experimentado. No sabemos si Hashem ordenó a Moisés poner esta última letra, la letra Aleph. Quizá lo más probable es que Moisés lo hubiera puesto por iniciativa propia, pero ¿por qué? ¿O para qué? La primera letra del alfabeto hebreo es la letra Aleph, como muchos saben, que a veces suena como una A, dependiendo del lugar y de la puntuación.
pero chiquita, de un tamaño menor que las otras. Aquí la Aleph adquiere otro significado, no otro sonido, sino otro significado. Dicen nuestros sabios de bendita memoria que Moisés se había sentido pero tan complacido ante tal forma del llamado que se le había despertado en él, no orgullo, sino una profunda humildad. Es decir, una manera o un sentimiento para ser y sentirse pequeño delante de Hashem. De ahí el tamaño pequeño de la letra, como para representar esta pequeñez, o sea, la humildad delante de Hashem. Pero, ¿por qué precisamente una Aleph? Habíamos dicho hace poco que la letra Aleph es la primera del alfabeto hebreo. Esto es porque Moisés quiso que entendiéramos que la primera de las virtudes que debe aprender un siervo de Hashem es precisamente la humildad, o sea, la capacidad de saber que delante de Hashem uno es o debiera hacerse bien pequeño, o sea, muy humilde. Amados, todos sabemos que Moisés fue reconocido precisamente por su virtud, por su humildad. Dios permita de que esta pequeña letra podamos aprender una gran sumisión y la gran humildad que necesitamos para estar aceptos delante de Hashem y de nuestro prójimo también, como lo expresamos cada día al final de la Tefilá Amidah, que dice: Dios mío, preserva mi lengua del mal y mis labios de hablar engaño, que mi alma se inmute para quienes me maldigan y que mi alma sea como el polvo para todos. Baruch Hashem amado. Siguiendo la tónica del mensaje del llamado, volvamos al primer versículo. La parashá comienza con un llamado: Vayikra el Moshe, vaya a ver Adonai, Elav mi Oel, Moed Lemor. Llamó a Moshe y el Eterno le habló desde la tienda de reunión diciendo: sobre la palabra que da su nombre al tercer libro de la Torá, y llamó. Explica el sabio Rashi que a diferencia de la mayoría de los pasukim, versículos en los que se describe la comunicación divina, que generalmente comienzan con una coexpresión: Adonai habló a Moisés. En cambio, aquí podemos ver cómo comienza esta parashá con la expresión, con el versículo
que dice, Vayikra el Moshe, y llamó a Moisés. Aquí el mensaje divino, amado, va precedido de un llamado directo a Moisés. Ese llamado constituía una expresión de cariño. Es decir, que antes de hablar con Moisés, Hashem primero llamaba por su nombre, Moisés, Moisés, en vez de hablarle en forma súbita y repentina. Este llamado le permitía a Moisés prepararse para recibir el mensaje profético y disponerse para ella. Un llamado, el llamado que hace Hashem, el llamado que hace Hashem a Moisés. Podemos decir que desde su niñez Moisés fue llamado por Hashem, como está escrito, la cual quedó embarazada y tuvo un hijo. A ver ella que el niño era hermoso, lo escondió durante 3 meses. El niño Moisés tuvo que ser escondido para no ser asesinado por el rey de Egipto. Recordemos que el rey David había decretado y planificado matar todo recién nacido varón. Pero allí vemos la protección de Hashem sobre Moisés. Moisés ya había sido escogido para el llamado que posteriormente haría el Eterno para liberar al pueblo hebreo. El libro de los Romanos, capítulo 11, versículo 29, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento del Eterno. Otra versión dice, pues lo que Dios da no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Entonces, amados, cada uno de nosotros podemos decir, hemos sido llamados por Hashem para cumplir en él sus planes de la total redención. Cada uno ha sido llamado para ocupar un rol en los planes del Eterno. Cada uno ocupamos algo en los planes del Eterno. Quizás algunos son más específicos o de más relevancia o notable a los ojos de los hombres, por supuesto, pero antes de los ojos del Eterno tienen la misma noble intención del corazón a ser atendido el llamado hecho por Hashem. Tú eres uno quien ha atendido ese llamado que Hashem hace. Buena pregunta. ¿Eres uno de los que Hashem ha llamado y tú has atendido ese llamado? Como está escrito, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento. Tú has sido escogido, amado, de tu niñez. Sí, así como lo fue Moisés.
que fue guardado de las manos malignas del rey de Egipto. Tú has sido guardado de las manos del príncipe de las tinieblas. Porque no sea así donde estuviera hoy aquí. No estuvieras aquí hoy. Entonces, amén. Está escrito en Johanán, capítulo 10, versículo 3, a sus ovejas, llama por su nombre y las saca. Conforme a su propósito, son llamados. Dice Romanos 8, 28. Amado, la Torah nos habla de la educación de Moisés, como está escrito. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obra. Alguien podría interpretar que esa sabiduría es sabiduría del mundo, pero creo que esa sabiduría hace falta. Sí, hace falta. Por eso estudiamos, por eso nos preparamos para adquirir conocimiento y sabiduría también. Decía que te hace falta, amado. Cuando nos pongamos al derecho, al llamado que recién se hace, y cuando recibamos la sabiduría de lo alto, acomparada, sabemos que es de Dios. Y así poder instruir, enseñar a los que están faltos de ella. Como dije hace poco, citando la palabra, que el llamado de Hashem es irrevocable. Hashem continúa trabajando en la vida de Moisés. Hace que se identifique con el pueblo hebreo. Como está escrito, prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios, a gozar por un tiempo los placeres del pecado. Por causa de su carácter, tuvo que huir al desierto. Por su arrebato, mató a un egipcio allá en el desierto. Y allí mismo, Hashem empieza a moldear su carácter. Por causa de nuestro carácter hemos tenido que pasar por el desierto, donde Hashem empieza a moldearnos, donde tenemos que bajar, amado, la cabeza y someternos a la voluntad santa del Santo bendito sea. Porque el Eterno atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Cuando el Señor nos llama a su empresa, siempre tenemos excusas, así como las que presentó Moisés. Obviamente vamos a tener algunas excusas y presentársela al Eterno. Dice la Torah, entonces Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los hebreos? Así también somos nosotros, amados. Le preguntamos a Dios, ¿quién soy yo?
¿no ves mis limitaciones? Pero el Señor te dice, yo estaré contigo. Otra excusa más, ellos no me creerán, no me van a creer, ni van a oír mi voz, ni tampoco me harán caso, porque dirán, no te ha aparecido Adonai. Esto es interesante, amado. Muchas personas hoy día te dirán lo mismo a ti. No te creerán ni te van a oír tus palabras. Y más aún te van a decir, te va a dicho Hashem, ¿no ves, mi amado hermano, que esto viene de parte de Satanás? Sí, así opera el adversario. Y si tú estás operando de la misma manera, estás bajo influencia del adversario. Tú no puedes presentarle al Eterno estos alegatos cuando Él te hace el llamado. Este personaje, el adversario, nos revela como diría el papagayo. Sí, nos revela tanto que acabamos de decir al Eterno, envía otro por mí. Así como hizo Moisés, como está escrito, Moisés insistió, ay Señor, ay, por favor, envía a otra persona. Y déjame decirte que el Eterno se enojó. Pero a pesar de su enojo, Hashem en su inmensa misericordia nos da la promesa como está escrito. Ahora bien, dice Gálatas 3:16. Ahora bien, Hashem hizo sus promesas a Abraham y a su descendencia. La Escritura no habla de la descendencia en plural, sino en singular. Dice, y a tu descendencia, amado, la cual es Mashiach, Baruch Hashem. Según lo que dice la Escritura, todos son prisioneros del pecado, para que quienes creen en Yeshua, Hamashiach, puedan recibir lo que Hashem ha prometido, según dice Gálatas 3:22. Lo que Hashem ha prometido, la gran promesa, el Mesías, el Redentor de la humanidad. Esta es la gran promesa, amado. Como está escrito, de tal manera amó Hashem el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Baruch Hashem. Para que todos que en Él creen tengan vida. Porque Él nos envió a su Hijo no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amados hermanos, amados, este es el llamado del que tanto hemos estado hablando hoy. Es el llamado tierno, cariñoso y paternal que Hashem le dice a Moisés, que lo está haciendo a ti también, para que formes parte de su ejército de la liberación de las almas que se encuentran perdidas.
Amado, cuando el Eterno nos hace ese llamado cariñoso y tierno que solamente como padre sabe hacerlo, es como el padre que mira a su hijo y pone tantas esperanzas en su hijo y él espera lo mejor de su hijo. Así también sucede con nuestro Padre Celestial. ¿Acaso no sabe Él si avanzaremos o nos quedaremos por el camino? Lo pone en duda. ¿Acaso no sabe Él si lograremos las metas o los propósitos que Él tiene con nosotros? Amado, Hashem lo sabe todo, es omnisciente, todo lo conoce y a cada uno quiere darle la oportunidad de que llegue a ser un hijo, un gran siervo. En la Torah podemos ver algunos personajes de muchos ejemplos como Abraham, Isaac y Jacob, cumpliendo el propósito del Eterno. Está Josué, Samuel, todos ellos les dijeron al Eterno: heme aquí, Señor. A pesar que cada uno de ellos cometieron errores, muchísimos errores. Y esos errores con resultados fatales. Como por ejemplo, David, su corazón conforme a Hashem, pero por una debilidad al caer trajo grave problema a su generación. También podemos ver al sabio, el más sabio de todos, el caso de Salomón, el hombre más sabio que ha existido. Fue llamado y escogido, vivió la bendición del Eterno en todo su esplendor, mas sin embargo también tuvo su caída. Y fue tan terrible esto que a través de los hijos de Salomón, Roboam y Jeroboam, en su tiempo, fue que se dividió el pueblo de Israel, las 12 tribus. Con Roboam quedó Judá y Benjamín, y las otras se fueron con Jeroboam. Estas le dieron la espalda al Eterno, haciéndose paganas. Para finalizar, amado, hago una pregunta. ¿Cuál es el propósito con esta reflexión? El Eterno espera de ti, de todos nosotros, lo mejor. Quiero pedirte en este momento que pienses, te pregunte, ¿somos hijos que alegran el corazón de nuestro Padre o más bien somos lo contrario? Reflexionemos en esto y estemos atentos a ese llamado tierno y cariñoso que recién nos está haciendo. No dejemos pasar este tiempo precioso que puedes tener en estos momentos con Hashem y escuchar su voz diciéndote: Vayikra, hijo mío. Toda Rabá a todos y muchas berajot a todos. Shabbat Shalom.